Muy buenas tardes, señores estudiantes. Les agradezco una vez más su participación a esta segunda clase del área de Ciencias Naturales. En este momento voy a compartir el tema que he preparado para la tarde de hoy. Me indican por favor si pueden apreciar la pantalla en este momento. ¿Sí? ¿Podemos ver el tema? Hola, hola. Sí, Lisa. Ya, muy bien. Bueno, como pueden apreciar, hoy vamos a ver las propiedades de la materia y la tabla periódica. ¿Sí? Antes de iniciar, me gustaría que alguien de ustedes me ayude, por favor, leyendo cuál es el objetivo de la clase de hoy. Interpretar la estructura atómica y molecular, desarrollar configuraciones electrónicas, explicar su valor predictivo en el estudio de las propiedades químicas de los elementos y compuestos, impulsando un trabajo colaborativo, ético y honesto. Ya, muy bien. Le agradezco, estimada. Entonces, como ustedes pueden apreciar, nosotros a partir de ingresar a bachillerato, vamos a empezar a ver un poquito de química y otro poco de biología, ¿verdad? Entonces, me gustaría partir, no sé si de las personas que están aquí, alguien en la clase anterior recuerda el tema que vimos, de qué se trataba. ¿Alguien recuerda el tema anterior? ¿De qué hablamos de clase anterior? ¿No? Bueno, yo les hago acuerdo un poquito, ¿ya? Vimos sobre la química, ¿sí? ¿Cuáles eran sus elementos y su entorno? Entonces hablábamos que la química prácticamente lo encontramos a todo nuestro alrededor, ¿sí? Y la subdivisión de la química, ¿cuál era? Escuchábamos o hablábamos sobre la bioquímica, sobre la físico-química, la química analítica, la química orgánica y la química inorgánica, ¿sí? Hola, hola, ¿están ahí? Sí, Lisa. Ya, muy bien. Entonces, previo a esto, con lo que les acabo de nombrar, ya ustedes tienen una idea a qué nos referimos con las propiedades de la materia y la tabla periódica. Sí, a ver, ¿quién me quiere hacer un breve resumen o algo que interprete respecto al tema, con sus propias palabras? A ver, ¿quién se quiere ganar un punto? ¿No, nadie? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, ¿qué querrá decir con el tema que vamos a ver la tarde de hoy? ¿A qué se referirá cuando hablamos de las propiedades de la materia? ¿Qué pasó, chicos? ¿Se fueron? ¿Me dejaron solita? No los veo. A ver, ¿a qué se referirá? ¿Quién se quiere ganar un punto? Con propiedades de la materia, por lo que yo entiendo, creo que se va a tratar sobre características que tiene la materia y la tabla periódica es sobre los elementos compuestos. Ah, muy bien. Gracias, Daniel. Considere un punto para alguna actividad que tiene baja, ¿no? ¿Daniela su apellido? Loza, dicen. Medicamentos que nos dan para eso que nos tiene Listo, el muchas examen gracias. médico. Chicos, cuando los estudiantes que no van a intervenir, por favor, me apagan el micrófono. El estudiante que interviene lo active y habla, ¿sí? Les agradezco mucho, por favor. ¿Ya? Listo. Ya. Ok, perfecto. Listo. Entonces, como decía Daniela, me parece que era, cuando hablamos de la materia, básicamente podemos decir, hablar de sus características, tenemos características generales y también características específicas, ¿sí? Cuando hablamos de materia, nosotros podemos decir que básicamente es todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Y ocupa un lugar, esta tiene masa y ocupa un volumen dentro. Bueno, voy a poner un ejemplo, puede ser una mesa, puede ser una silla, ¿verdad? Entonces, este va a tener siempre una masa y un volumen, ¿sí? Como les decía, en las propiedades vamos a encontrar propiedades generales y las propiedades
específicas, ¿verdad? O las características. Cuando hablamos de propiedades generales, hablamos de la masa y del volumen específicamente, ¿sí? Cuando hablamos de las características, ¿a qué se referirá? ¿A qué se referirá cuando hablamos de las características? ¿Quién me dice con un ejemplo? A ver, ¿quién me ayuda con un ejemplo? A ver, yo les pongo un ejemplo. El limón. ¿Qué características tiene el limón? ¿Qué me pueden decir? Es ácido. ¿Ya? ¿Qué más? Es verde. ¿Ya? Orgánico también. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, Físico. a eso nos referimos básicamente cuando hablamos de características específicas. Y cuando hablamos, en este caso, de características generales, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué será que yo me refiero cuando hablo de características generales? ¿De qué está compuesto en su totalidad? Sería, Ya, señorita. muy bien. ¿Verdad? Podemos decir que el limón tiene un volumen ya sea grande, pequeño, mediano, ¿verdad? Y la cantidad en este caso sería la masa, ¿verdad? Listo. Podemos nosotros decir que la masa, ¿en qué medida nosotros podemos, valga la redundancia, medirla? ¿Quién sabe? ¿En qué se mide la masa? En el peso que tiene. Ya, y los pesos en que, el peso que me dice usted, ¿en qué nosotros podemos medirlo? ¿En qué unidad de Mediante medida? el libra, onza, kilos. Ya, muy bien, perfecto, ya. Y cuando hablamos de volumen, ¿en qué nosotros lo podemos medir? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Nadie? Volumen es líquido. Ya, muy bien. Entonces, ¿en qué unidad de medida se mide, valga la redundancia? En ml, en litros, mililitros, litros. Perfecto, muy bien, listo. ¿Quién me acabo de hablar? Risco. Risco. ¿Su nombre? José Risco. José Risco y el señor Paredes Homero, me parece que es verdad. Así Listo, es, señores señorita. estudiantes. Ustedes están considerados para los puntitos, ¿no? Entonces ya tenemos algo claro cuando hablábamos de las propiedades de la materia, ya sean estas generales y características específicas, ¿ya? Vamos a adelantar un poquito más. Licenciada, muy Bien. buenas tardes. Disculpe que le interrumpa, soy Marisol. Marisol Vallejo. Me hago presente. Muy bien, gracias. Listo. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito sobre la tabla periódica de los elementos. Yo les había enviado a hacer una actividad, un foro, donde ustedes elegían los elementos con los que quizá ustedes más se relacionan, ¿ya? Y dentro de ellos, ustedes iban a investigar en dónde se podía encontrar. Sí, algunos me hicieron muy bien la tarea, les felicito, y otros, pues lamentablemente, no tan bien, ¿ya? Recuerden que ustedes tienen todo el tiempo hasta el 3 de octubre para poder hacer nuevamente la tarea si quieren mejorar, ¿ya? El día viernes yo estaré calificando nuevamente y como les digo, les dije que por favor no me pongan que los elementos los encontramos en la tabla periódica y fue lo primero que fueron a hacer, ¿ya? Entonces, eso vamos a tratar de mejorar los que no han hecho bien esa actividad. Listo. Nosotros a partir de ahora en bachillerato vamos a trabajar un poquito con la tabla periódica. ¿Sí? Los que pueden conseguirla lo hacen o si no también se pueden descargar de Google, no hay ningún inconveniente. O también en el módulo ustedes tienen la tabla periódica para que ya se vayan familiarizando. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a ver qué es una tabla periódica de los elementos. Aquí yo he sacado unas características que nos dice que es un cuadro que está clasificada y está organizada, ¿verdad? Y en este caso se distribuyen los diferentes elementos químicos existentes, ¿sí? ¿Quién me puede ayudar, por favor, con nombrando 3 elementos químicos de los que se acuerden? Oro, plata, cobre. Ya, muy bien. Gracias, Homero. Arsénico, aluminio, Ya, muy bien, Marisol.
Litio también. A ver, Daniela. Litio, sodio y hierro. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? El cloro también nos dicen. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, recordemos nosotros que estos elementos químicos están ordenados, ¿sí? Según su número atómico, ¿sí? También nos dice que la tabla periódica de los elementos se dividen en grupos o familias, ¿verdad? Que nos dice que tiene 18 grupos verticales y periodos horizontales, ¿sí? Del 1 al 7, ¿sí? Listo. Miren, nosotros aquí tenemos un ejemplo, una representación de un elemento químico. La O, pues que representa oxígeno. Sí, miren, aquí tiene su masa atómica y su número atómico. ¿Sí? Entonces, cada elemento tiene estas partes. ¿Sí? Listo. Nosotros vamos a hablar un poquito del número atómico. ¿Sí? Básicamente, cuando hablamos nosotros de un átomo, estamos hablando de lo más pequeño, de lo más esencial de una partícula, ¿sí? Ahora, ¿por qué se los llamarían así? Átomos. ¿Alguien que sepa de pronto? Porque son las partes más pequeñas en Ya, este muy caso. bien, sí, muy bien, muchas gracias. Se los denomina así básicamente porque es la parte más pequeña, son las partículas súper pequeñas que nosotros no los podemos observar a simple vista, ¿sí? Entonces, Homero, usted mismo, ayúdeme por favor, ¿qué nos dice sobre el átomo? ¿Qué es el átomo? El átomo es una unidad básica más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. El término átomo proviene del griego átomo, unión de dos vocablos que significa sin, entre paréntesis tomon, que significa división. Ya, muy bien. Muchas gracias, estimado. Entonces, nosotros podemos decir que un átomo lo encontramos en la materia viva y también en la materia no viva, ¿verdad? Y las partes de un átomo, ¿cuáles han sido? Protón, electrón y neutrón. Ya, vamos a ver un poquito en qué consiste esto. Mira, aquí nosotros tenemos la figura de un átomo, es como se vería a través de un microscopio, ¿sí? Y ¿cuál es su estructura? Como les decía, está formado por electrones, protones y neutrones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del átomo, este también tiene su división, como lo decía en la materia, que se divide en núcleo y corteza. En el núcleo nosotros vamos a encontrar los protones y los neutrones. Y en la corteza, ¿qué vamos a encontrar? Los electrones, ¿ya? Ahora vamos a ver qué significa protones. ¿Alguien que me ayude con la lectura voluntariamente? Los protones y Los protonajes protones. se encuentran en el núcleo del átomo junto a los neutrones. Los protones tienen carga positiva. Ya, muy bien. Por favor, vamos a tener muy en cuenta esto, ¿no? Que nos dice que los protones tienen masa y se encuentran en el núcleo del átomo, ¿sí? Junto a los neutrones. ¿Y qué nos dice que, cuál es la característica principal de los protones? Es que tienen cargas Las cargas positivas. positivas. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver qué nos dice de los neutrones. Usted mismo, Marisol. Los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo. Tienen la misma masa que los protones y no tienen carga. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice a diferencia de los protones? Que los neutrones no Que no tienen carga ¿sí? ¿Y qué decía de los protones? que tienen carga Carga, pero ¿qué? eléctrica. Eléctrica, puede ser. Ya recuerden que decía carga. Miren, ¿qué dice? Estos tienen carga. Que los protones tienen carga positiva Ya, y los otros no. Ya, los neutrones, como su nombre le indica, es neutro, ¿verdad? No tienen carga. Ahora vamos a ver qué nos dicen de los electrones. ¿Alguien que me ayude voluntariamente? Los electrones son que se encuentran alrededor del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica negativa. Se mueven alrededor del núcleo. Ya, muy bien. Miren, aquí nosotros tenemos en la imagen sobre los electrones, protones y neutrones, ¿sí? Entonces, ¿los protones tienen carga? Negativa. A ver, hice la pregunta de los protones, ¿tienen carga? Positiva. Positiva. ¿Los neutrones tienen Positivo. carga?
Negativa. A ver. Neutral. Neutral. No. Neutros. Ya, muy bien. ¿Y los electrones qué tipo de carga tenían? Negativa. Positiva. ¿Los electrones qué tipo de carga tenían? Negativa. Ya, muy bien, Eric. Muchas gracias. Negativa. Por favor, no me rayen la pantalla, ¿sí? Les agradezco mucho. Ya, listo. Entonces vamos a ver ahora qué es un núcleo atómico. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo qué es un núcleo atómico? El núcleo atómico es una parte central del átomo, tiene carga positiva y concentra más del 99.999% la masa total de un átomo. Ya, muy bien. Entonces, como su palabra mismo lo indica, núcleo, quiere decir que es la parte interna, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la masa atómica. Recuerden anteriormente yo les presenté un ejemplo, ¿sí? De un elemento químico. Y este elemento químico tiene su masa atómica. Cada elemento químico siempre va a tener su respectiva masa atómica, ¿sí? Miren, aquí nosotros tenemos un ejemplo del boro, ¿sí? Y nos dice que su masa atómica, ¿por qué creen que está 11 acá? Y acá nos dice 10.811. Porque cuando se hace eso se redondea el número. Al inmediato superior, ¿verdad? Ujú. Ya, listo. Usted misma ayúdeme leyendo esta parte de aquí. ¿Qué nos dice sobre la masa atómica? Es la masa de un átomo, más frecuentemente expresada en unidades de masa atómica unificada. La masa atómica puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones en un solo átomo. Es el número que aparece debajo del símbolo en la tabla periódica. Se define como la UMA, unidad de masa atómica. Ya, muy bien. Ya, muchas gracias, estimada Daniel. Listo. Entonces, cuando hablamos básicamente de la masa atómica, a esta nosotros siempre le vamos a encontrar expresada en este UMA. caso con estos siglos, UMA, ¿sí? Y esto se denomina unidad de masa atómica, ¿sí? Atómica. Chicos, posterior a esto vamos a ver, no sé si revisaron, no, creo que en esta tarea todavía no les puse, posterior a esto vamos a realizar unos ejercicios, yo creo que para la otra clase, ¿sí? Para eso sí les voy a pedir que me traigan la tabla periódica o la descarguen y la tengan a la mano, ¿sí? Ya les. Listo. Vamos a ver qué significa la energía ionizante. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Es la energía mínima necesaria para que un átomo neutro en estado gaseoso y en estado electrónico fundamentalmente ceda un electrón de su capa más externa y dé lugar a un ion monopositivo, también en estado gaseoso fundamentalmente. Ya, listo. Como hace rato hablábamos sobre la estructura del átomo, recuerden que decíamos que tenían electrones, protones y neutrones, ¿sí? Entonces, ahí es donde hablamos sobre la energía. ¿Qué decíamos? Que unos tienen carga positiva, en este caso como en electrón, otros tienen carga neutra y otros tienen carga negativa, ¿verdad? En sí, todas son energías. Ya. Tenemos aquí la afinidad electrónica, ¿sí? ¿A qué se referirá cuando en la imagen que podemos apreciar, miren, en algunas situaciones esto va a disminuir, en otras situaciones va en aumento, ¿sí? ¿Qué nos dice su definición? Se define como la Viene como energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental, en su menor nivel de energía, captura un electrón y forma un ion mononegativo. Ya, muy bien, muchas gracias. Cuando hablamos de un átomo gaseoso, con un ejemplo, ¿ustedes a qué creen que se relaciona? Cuando hablamos básicamente del estado gaseoso. En un ejemplo. es la composición de lo que se dice de líquido a gaseoso, o sea, Ya. Un ejemplo. Un ejemplo de líquido gaseoso. Sí, a ver, líquido es un estado, ¿verdad? Hay sólido, líquido y gaseoso. Cuando hablamos de sólido, ¿nos referimos a qué? Con un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los estados de la materia? El hielo. Ya. Cuando hablamos de líquido, podemos decir. Es del agua. Ya, muy bien. Cuando hierve. Y cuando hablamos de gaseoso. Es de las nubes cuando llueve.
Ya, El vapor. exactamente. Marisol decía cuando hierve, ¿verdad? Alguien dijo el Ajá. vapor, ya. Básicamente a eso nos referimos en la vida cotidiana. Recuerden que la materia, como les decía, nosotros la encontramos alrededor de nosotros, ¿sí? Listo. Vamos a ver un poquito sobre la tabla periódica. Por favor, me indican si escuchan el Bienvenido audio. a ¿sí? tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos sobre las diferentes familias de elementos y cómo se presentan en la tabla periódica. En la lección anterior aprendimos que los elementos en la tabla periódica están organizados de la siguiente forma. Las columnas son denominadas grupos y las filas son denominadas periodos. Los elementos que pertenecen al mismo grupo tendrán la misma cantidad de electrones en su última capa, por lo cual tendrán propiedades químicas similares. Los grupos de elementos con estas propiedades similares se denominan familias. En la tabla periódica se presentan de la siguiente forma. En la primera columna tenemos la familia de los metales alcalinos. La familia del segundo grupo corresponde a los metales alcalino-térreos. En la zona central de la tabla periódica están ubicados los denominados metales de transición. Cada familia se denota con el nombre del primer elemento de ese grupo. Así tendríamos a las familias del escandio, del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, familias del hierro, cobalto, níquel, familia del cobre, familia del zinc. Esta familia es denominada elementos térreos. La familia del carbono también se conoce como la familia de los elementos carbonoideos y la del nitrógeno será la familia de los elementos nitrogenoideos. La familia del oxígeno recibe el nombre de familia de los calcógenos. El flúor y sus elementos homólogos pertenecientes a este grupo reciben el nombre de halógenos. Y en el último grupo se encuentran agrupados los elementos de la familia de los gases nobles. Su nombre se debe a que estos elementos son los menos reactivos en la tabla periódica, lo que se debe a que todas sus capas de electrones se encuentran completas. La posición que ocupa un elemento en la tabla periódica nos da mucha información sobre él. Veamos un ejemplo con el sodio. Su símbolo es Na. Está ubicado en el tercer período. Quiere decir que tiene 3 capas de electrones. Al estar ubicado en el primer grupo, nos indica que tiene un solo electrón en su última capa de electrones, es decir, en la tercera capa. Y sabemos entonces que pertenece a la familia de los metales alcalinos. Esta información está dada solo por la ubicación de cada elemento en la tabla periódica. Además de esta información, en las tablas periódicas podrás encontrar algunas otras características de cada elemento, y estas las aprenderemos en más detalle en lecciones posteriores. Ya, muy bien. ¿Me indican, por favor, si pudieron escuchar el video? Sí, licencia. Ya, muy Hemos bien, llegado muchas al gracias. Listo. Entonces, ¿me pueden decir si escucharon desde un inicio? ¿Sí? La tabla periódica, la podemos... ¿En qué sentido está dividida la tabla periódica? Están divididas por columnas, grupos y filas. ¿Ya? Muy bien. Listo. Perdón, ahora te voy a regresar al inicio de la tabla periódica, ¿ya? Ya. Por aquí. Ya. Recuerden que hay preguntas de la clase en vivo, ¿sí? Entonces, una de las preguntas me parece que es, ¿de qué manera está dividida la tabla periódica, ¿sí? ¿Quién me dice, por favor? A ver, ayúdeme, por favor, leyendo esta parte de aquí, ¿sí? Se denomina tabla periódica de los elementos o simplemente tabla periódica a una herramienta gráfica en la que figuran todos los elementos químicos conocidos por la humanidad, organizados conforme al número total de protones de sus átomos, también llamados números atómicos, y tomando en cuenta también la configuración de sus electrones y las propiedades químicas específicas
que se representan la primera versión de la tabla periódica. Fue publicada en 1869 por el profesor de química ruso Dmitri Mendeleev. Ya, muy bien, muchas gracias, Marisol. Entonces, miren, aquí hay un dato muy importante que nos dice que la primera versión de la tabla periódica fue publicada en 1869. ¿Por quién? Por el profesor de química ruso Dmitri Mendeleev. Sí, muy bien. Listo. Hasta aquí, señores estudiantes. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, me indica que estamos prontos a que se nos acabe el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo sobre el tema? O si no, pasemos a revisar cuáles son las preguntas de la clase en vivo. ¿Me ayudan Las activando preguntas de su clase en camerita? vivo. Ya, muy bien. Antes que se acabe el tiempo. Dice. Sí. Listo. A ver, voy a buscar. Justamente yo estaba leyendo ahorita cuáles eran el foro y me encontré con esa novedad que me han dicho que los elementos, bueno, yo sé que encontramos los elementos en la tabla periódica, ¿no? Pero así no iba la pregunta. A ver, vamos a previsualizar nosotros el cuestionario. Vamos a comenzar el intento. Ya. Mire, el término átomo proviene de A romano, B italiano, C griego, D alemán y ruso. ¿Cuál es la respuesta correcta? Griego. Griego, muy bien. Griego. Ya. El átomo dice tiene una carga prolongada, positiva, negativa o neutral. Positivo. Positivo. A ver, positiva. Bien. Terminar Iba a intento. Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Ya, miren. Sacaron 10. Entonces aquí tenemos las respuestas a las preguntas de la clase en vivo para que asimismo ya puedan ustedes ingresar a la plataforma y puedan sacar una buena nota. Asimismo sus compañeros podrán ver esta clase. Recuerden que esto se queda grabado y posterior a esto yo ya subiré a la plataforma para que la puedan observar los compañeros que no pudieron asistir. ¿Sí? Estimados estudiantes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Licen, disculpe una preguntita, ¿ya? Dígame. Usted nos había dicho que, o sea, lo que pasa es que tenemos que, o sea, otra vez hacer, o sea, los deberes. Lo que nos mandó las consultas, yo no sé, o sea, si tal vez estoy en la lista de otra vez repetir. Yo también les incluyo sobre eso. Sí, yo estoy en repetir eso de ahí. Bueno, verán, cuando yo les califico, yo les pongo una observación al estudiante que de pronto no Pero hay... dicen, usted va a calificar cuando ya se cierra el ciclo. ¿Y cómo vamos a hacer la tarea? Yo ya califiqué la primera parte la semana anterior. El día de mañana voy a hacer una nueva recalificación porque hay estudiantes que ya han actualizado la tarea. Yo mañana recalifico y en el caso de que no les haya calificado todavía, les pondré asimismo la observación. Sí, el día de mañana voy a hacer eso. Así es que estén pendientes. Ya listo. Ya, Licen, gracias. Listo, ¿me pueden ayudar activando la camarita un ratito, por favor? Necesito tomarles una foto de evidencia. Ay, mi evidencia ya está mi nombre, Licen. Nada, es solo para... Ya sabe. Ya listo, señores estudiantes. A ver, su mejor sonrisa. Ya, listo, están capturados. Cualquier cosa me escriben por interno. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima clase. Chao, chao. A usted, mi Licen. Muchísimas Hasta gracias luego. por la clase. Hasta mañana. Hasta mañana.